sobre la situación actual mundial. Bueno, yo quería seguir conversando acerca de los problemas locales y de ver los caminos de solución que podemos aportar, ¿no? Desde lo que cada uno realmente pueda colaborar. Pero evidentemente creo que todos sentimos esta cuestión de que estamos en un mundo realmente global, aunque pareciera redundante, ¿no? Hablar de mundo y global, porque el mundo es un globo en el que estamos todos. Es un gran hogar. Y realmente ese gran hogar, bueno, nos tiene a los seres humanos compartiendo la naturaleza, ¿no? Por supuesto, la propia y la naturaleza general. Realmente la cultura humana tiene sus aspectos positivos, como son los aportes humanísticos, es decir, el reconocimiento de la importancia del ser humano para que realmente pueda desarrollarse, desplegarse plenamente, como es un verdadero destino que tiene, ¿no es cierto?, en todos los aspectos que hacen a su integralidad, desde lo biológico, desde lo psicológico, social, cultural y espiritual. Y al hablar de espiritual reitero que no me refiero a una religión en particular, sino la capacidad de religiosidad que tiene el ser humano en su naturaleza para reconocer que es pequeño y que no es generador de lo que está dado antes de su advenimiento, ¿no es cierto? Y durante su advenimiento, cuando venimos nos encontramos viviendo. Nos encontramos viviendo y tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a desarrollar actitudes positivas que hagan a la paz, que haga una auténtica productividad, intercambio, que nos permita vivir con dignidad, es decir, sin carencias que opacan el desarrollo que todo ser humano en lo individual y en lo social necesita. Bueno, y de pronto la realidad, que siempre es la que nos enseña, ¿no es cierto?, es la gran maestra, que no es la del relato, porque en el relato está la subjetividad. Yo puedo opinar algo acerca de un hecho, otro puede opinar lo distinto, todo es respetable, pero no deja de ser un relato. Lo importante es tener la capacidad difícil de la objetividad como para captar los hechos en una forma más fiel a lo que los hechos son, ¿no es cierto? Y bueno, y admitir lo que nos enseña esa realidad. Y quizás tendríamos que recordar un poquito las posturas filosóficas de los grandes maestros, como fue, Sócrates, solo sé que no sé nada, el filósofo, diríamos, de la humildad, y el filósofo moral por excelencia, el que nos convocaba a conocernos a nosotros mismos, en la introspección, el analizarnos. Qué difícil, lo más difícil que hay, porque más fácil es conocer para afuera que conocer para adentro. Y siguiendo con los grandes maestros, su discípulo Platón. Bueno, pero Platón fue el creador del idealismo, ¿no es cierto? Es decir, una concepción de que la idea era más importante que la realidad misma. Pero tuvo un maestro que fue Aristóteles y le señaló, y creo que en ese diálogo entre discípulo y maestro habrá habido algún acuerdo,
¿por qué no? Acuerdos racionales basados en la diversidad del pensamiento. Es decir, que Aristóteles señala la realidad, ¿no es cierto? Es decir, la fuente del conocimiento. Bueno, y de otras cosas más. Esta realidad hoy nos conmueve. Estamos en una situación de retroceso, diríamos, de la racionalidad, del entendimiento, de la dialogicidad, es decir, de las posibilidades que tiene el ser humano para ejercer su humanidad, ¿no? Su condición humana. Y es justamente la violencia de la invasión. Yo no hablaría de guerra tampoco, porque se supone que en una guerra hay un enfrentamiento, y en una invasión bélica hay un poderío más fuerte de un lado, y hay del otro lado alguien que tiene que soportar con minusvalía la agresión, y está obligado a hacer una defensa de su patrimonio, de su ser, de su dignidad. Y bueno, y esa defensa se hace otorgando hasta la propia vida. Y cuando es así de sincera y de entera, realmente se hace también pensando en resguardar la vida de los que quedan después de un enfrentamiento brutal y destructivo, ¿no es cierto? Entonces es cuando incursiona la violencia en la vida de los seres humanos, en cualquier lugar del planeta que sea, evidentemente se acaba lo racional, se acaba lo dialógico, se acaban los entendimientos, y se interrumpe el camino de la paz y la convivencia. Entonces se retrocede históricamente porque estamos en un momento de límite planetario. El planeta está manifestando su disconformidad. No es que personalice al planeta, pero evidentemente todos los temas del cambio climático y el calentamiento global, con sus múltiples manifestaciones locales y generales, ¿no? Están producidas en su mayoría por la mano equivocada del hombre, que no ha sabido desarrollar una cultura en consonancia y en armonía con la naturaleza. Es decir, que el conocimiento se ha desviado para el lado de un materialismo brutal, y donde desgraciadamente se ha utilizado el conocimiento, y muchas veces llamado científico, en contra de la armonía y de la necesidad de mantener la vida individual, social y planetaria. Y bueno, en la evolución de los tiempos de pronto nos hemos encontrado con esta violencia local que afecta a lo global, ¿no? Como que siempre decimos que lo micro y lo macro, que se dice, ¿no es cierto? Lo micro afecta a lo macro y lo macro afecta a lo micro, lo pequeño a lo general y lo general a lo pequeño. ¿Por qué? Porque estamos todos en un mundo, en un globo llamado terráqueo, que lo estamos poniendo en serios riesgos. Es decir, que estamos frente a un desequilibrio natural y padeciendo sus efectos, y estamos frente a un desequilibrio que no sé si definirlo como natural o social o multidiverso, que es la enfermedad. Por ejemplo, dentro del esquema de la enfermedad, la pandemia. Es decir, que tenemos problemas con la naturaleza, tenemos problemas con nuestra salud, vinculados con la naturaleza y la cultura,
y tenemos de pronto irrupciones bélicas. Realmente, bueno, además de que tenemos padecimientos de injusticia social, ¿no? Que hace que haya grandes sectores de la población que no pueden desplegar sus potencialidades humanas. Bueno, pero los que estamos inspirados en valores que tienen que ver con la paz, la fraternidad, el amor a la naturaleza y preservar las condiciones futuras para que la vida siga siendo, siga existiendo y de la mejor manera, buscando un conocimiento que la proteja, ¿no? En todo su desarrollo, ¿no? Es decir, desde las etapas prenatales a las postnatales y además donde el sentimiento humano y el sentimiento materno, ¿no es cierto? Que no solamente el sentimiento materno, si bien la palabra une la maternidad obviamente a la mujer, pienso que es un sentimiento que también pertenece a todo el género humano, sin distinción de sexo, ¿verdad? Es decir, que el sentimiento, la maternalidad o el sentimiento materno es común a los seres humanos humanizados, porque cuando el hombre no se humaniza es peor que una bestia que entra en caminos totalmente opuestos a lo que es el bien común, ¿no? Una expresión también bastante gastada, como pareciera que están gastadas muchas palabras, ¿no? Pero en realidad hay que rescatar los valores de las palabras, el significado de las palabras, para que no sean expresiones huecas de pensamientos repetitivos, para que las palabras nos lleven a la reflexión y a que cada uno piense por su propia cabeza, ¿no? Y ese pensamiento autónomo, que tampoco es autista, aunque es una palabra hoy en día que también tiene una significación muy focal, entonces autista en el sentido de, no hablo del tema patológico o pseudopatológico, sino hablo de lo que sería un egocentrismo y hasta un egoísmo, ¿no es cierto? Porque el egocentrismo lo podemos entender en los niños que son inmaduros, ¿no es cierto? Cuando dicen mío, 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 por ejemplo el egocentrismo de los 3 años, parece que el mundo le pertenece al niño, pero ¿qué pasa cuando el hombre se convierte en adulto y sigue diciendo mío, mío, mío? Y entonces avanza sobre la propiedad ajena, ¿no? Que puede, la propiedad en sus múltiples dimensiones. Bueno, así que realmente yo no quería hablar de estas cosas, pero realmente son las que nos inunda a todos, y que tenemos que estar unidos fuertemente y clamando buenamente por la paz, porque es el único ambiente que hace que la humanidad pueda sobrevivir, máxime con las armas letales que son producto también de un conocimiento y muchas veces científico, y muchas veces lógicamente también científico, cuando la ciencia pierde la ética, ¿no? Y entonces, y que produce tecnología bélica, destructiva, que puede llevar a la destrucción planetaria. ¿Por qué? Se desarrolló un conocimiento sin ética, sin control moral, sin valores de convivencia, de amor a la vida, de amor al otro, al prójimo, de derechos y deberes, porque siempre van de la mano, de derechos humanos, de derechos de la naturaleza.
Entonces, cuando se quebranta todo eso, ¿qué futuro puede quedar? Nosotros, los que nos sentimos honestamente buenos, o quizás somos inocentemente buenos, siempre la inocencia creo que va con la bondad, como los niños también son inocentes, pobrecitos, y muchas veces son víctimas lo sabemos muy bien, por las cosas de las que uno se informa, ¿verdad?, que padecen los niños porque no están protegidos. Bueno, y son inocentes, ¿no es cierto? Inocentes, y son que no pueden defenderse, son indefensos. Y los adultos tenemos que ser protectores, y la gran protección está justamente en las acciones que tienen que ser inspiradas en el amor, en el cuidado, en la preservación, en una educación que lleve a la humanización, ¿no es cierto? No una educación que nos lleve a la robotización, ¿verdad? Entonces, si no logramos eso, evidentemente estamos condenados a la destrucción. ¿Y quién se va a suicidar de tal manera? Los que todavía mantenemos optimismo de vida y lo queremos transmitir, no solo transmitir porque sabemos que está ese instinto de vida está en todos los seres humanos. Bueno, es eso lo que hay que cuidar en estos momentos, en donde el contexto está tan peligrosamente alterado, ¿verdad? Por eso que uno piensa a veces, soldados, ¿no es cierto? Soldados, ¿qué educación han tenido para responder a órdenes deshumanizantes, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿y dónde está la independencia de pensamientos? Claro, para decir no arriesgarían la vida, pero para decir sí también arriesgan la vida. Bueno, y es muy difícil, es para la reflexión y para tener una actitud por la paz. Eso sí, evidentemente es indudable, ¿verdad? Y uno también en estas reflexiones piensa, las madres que tanto han cobijado a sus hijos, desde su seno materno a la crianza y demás, lo mismo los padres que han acompañado con responsabilidad esta cuestión de cuidar a los críos, si realmente los han preparado para que deban de responder a órdenes exógenas que vienen de afuera y de arriba, ¿no? Porque, bueno, están educados para una obediencia que en lugar de llamarse obediencia debida, tendría que llamarse obediencia indebida, ¿verdad? No hemos evolucionado lo suficiente, al contrario, de pronto la violencia que hoy se ejerce localmente en una parte del mundo que todos conocemos, puede estallar en cualquier lugar, y evidentemente retrotrae la evolución de la verdadera historia de la humanidad, que tiene que ir hacia el mantenimiento de la vida, su dignidad y el desarrollo humano y natural armónico con esa vida, ¿no? Evidentemente algo ha fallado, y ha fallado, debemos reconocerlo, ha fallado la educación. Evidentemente no hemos logrado una educación humanística. Humanística no solo en el sentido clásico de los, por ejemplo, griegos, sin desmerecer otras culturas también milenarias de reconocimiento del ser humano, sino humanitarias, es decir, el verdadero humanismo se concreta en el humanitarismo, ¿verdad?
cuando no hay humanitarismo que es concreto, que es real, realmente es nada más que relato. Relato que autoengañoso y engañoso a la vez, ¿no es cierto? Porque cuando no se educa para la autonomía, se educa para la repetición. Bueno, ahí ya estaríamos bajando en los niveles de la comprensión para llegar a analizar qué hemos hecho con la educación, no solo en el mundo, sino lo que hemos hecho en Argentina, ¿no? Para que estemos padeciendo lo que padecemos en educación, y lo que padecemos en ecología, y lo que padecemos en economía, ¿verdad? Por eso que cuando hablamos de educación hablamos de ser humano protagónico, desarrollado, consciente, consciente de que no ha venido al mundo por casualidad, sino para cumplir un destino humanitario en conjunción con los demás seres humanos. Y bueno, es una cuestión que tiene que ver justamente con esta tríada de educación, ecología y la economía, que es una ciencia social. ¿Quién diría que la economía es una ciencia social? Porque pareciera más una ciencia de las formales, como la matemática. Pero si vamos a la etimología de la economía, eco es lugar, eco es ecosistema, y nomos es administración. Y sería la economía la mejor administración del lugar y los lugares, hasta del planeta. Entonces también hace falta una economía realmente social, que parece redundante, porque la economía deviene de una ciencia social. Y bueno, ¿qué formación han tenido los economistas para no dar en la tecla de una economía que le convenga al ser humano y acabe con el hambre, con la miseria, con las transgresiones al desarrollo humano, ¿verdad? Realmente ahí ha habido educación, una mala educación. ¿Y qué hemos hecho con el planeta? Para desarrollar primero relatos teóricos de defensa de algunos paradigmas pseudocientíficos y tecnológicos, para terminar envenenando la tierra, el aire y todo lo que sustenta la vida. En nombre también de un desarrollo que nos lleva a una involución segura, a la enfermedad, a nuevas enfermedades también, ¿no? De las que padecemos y que todavía muchas de ellas no se saben ni su origen, ni su tratamiento, ni su mitigación. Realmente no sé por qué algunos son tan, tan soberbios al hablar de lo científico, ¿no? Lo científico es una búsqueda, no es un hallazgo, que esta es mi verdad y se acabó. Es una búsqueda continua, y esa búsqueda tiene que ser abierta, tiene que permitir recibir los aportes diversos de los que críticamente piensan y también investigan y buscan, ¿no? Porque si no, somos repetidores y estamos haciendo obediencia indebida, repitiendo lo que algunos han abordado a la verdad absoluta, y no es ninguna cosa que el ser humano pueda abordar absolutamente, porque somos totalmente imperfectos, y como imperfectos tenemos que seguir un camino evolutivo hacia mejores estados de perfeccionamiento. Y si nos creemos que lo sabemos todo, y que con el poder, muchas veces robado a las elecciones de los pueblos, después podemos hacer lo que queremos porque nos eligieron. No, guarda, no nos eligieron para hacer lo que queremos, sino
cuando los pueblos eligen, eligen para su dignidad y para su buena vida. Entonces aquí también hay que tener en cuenta que las democracias son muy importantes porque son las mejores formas, diríamos, de convivencia en contra de las autocracias. Auto viene a decir de yo y kratos gobierno, gobierno del yo y yo hago lo que se me antoja. Pero guarda, la democracia es una forma de convivencia donde las libertades están respetadas dentro del contexto de la diversidad, que hay respeto y hay búsqueda conjunta de los buenos caminos que se necesitan para que la vida siga su continuidad perfeccionable, no su continuidad mutilada, su realidad acosada diríamos impedida de desarrollo, donde unos logran un buen desarrollo y otros están condenados, porque esa es la palabra, condenados a no salir de los pozos del hambre, de la miseria, de la enfermedad que pudo haber sido prevista para que no se produjera. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un quebranto del humanismo. Si el humanismo no se convierte en humanitarismo y donde la ciencia abra su cabeza crítica a la búsqueda amplia de las mejores soluciones, y vamos cayendo en un abismo que lógicamente tiene, no es infinito el abismo, ¿no? Cuando se empieza a caer también existe un piso que es el que dice basta y se acabó. No queremos llegar a eso. Parece que fuera muy catastrófico lo que digo, pero la realidad resulta más catastrófica que lo que uno pueda pensar a veces, ¿no? Porque mientras creemos que estamos en plena evolución, de pronto irrumpe la brutalidad y la fuerza que, como alguien dijera sabiamente, es el derecho de las bestias. Yo ya no sé más, quizás sea inoportuna o demasiado oportuna, sabrá Dios, pero ofrezco mi pensamiento y ojalá sirva para unirnos los que estamos convencidos de la necesidad de reconquistar la paz, reconquistarla, cuidarla y sanar las heridas terribles que va a llevar mucho tiempo poder sanarlas, porque cuando en estas heridas se mete el odio, el resentimiento, la oposición al otro y todos los prejuicios que llevan al enfrentamiento entre los seres humanos, a que seamos Caín y Abel, ¿no es cierto?, como bíblicamente también se expresa, en lugar de encontrar el camino de la hermandad de las naciones, ¿no? Porque ese es un largo camino que no hemos completado, pero lo que debemos de cuidar es que no haya retrocesos históricos, porque cuando se retrocede se pierde tiempo, se pierde vida, ¿no es cierto? Las vidas individuales de pronto quedan cercenadas. Un joven que muere en la guerra, un joven que muere por una adicción que es también producto de la otra guerra, o de enfermedades producidas por la miseria y el hambre, o por la contaminación del medio ambiente, que eso todavía no está estudiado, porque por un lado la ciencia nos habla de una tecnología que nos lleva a producir mejores granos y producciones en general más cuantiosas, pero con ellas también van los venenos
que producen nuevas enfermedades y viejas enfermedades que también se abandonan porque cuando se pone en el tapete solamente algo o alguna, también se olvidan las otras, que no hay que olvidar. Entonces es un momento para la unión, es un momento para la introspección, conócete a ti mismo y conozcámonos a nosotros mismos como seres humanos. Esto es una convocatoria de la realidad a lo individual y a lo social planetario. No hay otro camino, no hay otro camino. Y todo lo que sean distingos tienen que abrirse a la convivencia y al respeto. El respeto es hermano del amor. ¿No es cierto? Porque la palabra amor también está un poquito gastada. Muchas veces yo te amo, pero no hay respeto. Y el respeto mismo es el amor. O el amor es el mismo respeto. Así que realmente, bueno, yo soy una gotita de agua en un océano inmenso, junto a otras gotitas de agua, que gracias a las gotitas también existe el océano. Es decir que aquí están las posturas o individualistas o sociales o socialistas, aunque pareciera una connotación muy ideológica. Pero más allá de las ideologías, de los intereses, está esta expresión que tiene un gran sentido, que es el bien común. También una expresión gastada porque la usaron muchos relatores y no la llevaron a la práctica. Y muchos trataron de llevarlo a la práctica, lo lograron en parte, y después vinieron los destructores, muchas veces usando, sí, generalmente el que destruye usa la fuerza de las armas, los golpes, la fuerza de la tecnología bélica, la fuerza de la mentira, de la impostura, ¿no es cierto? La fuerza del engaño, la fuerza de la manipulación, fundamentalmente de la educación. Que pareciera una cosa poco concreta, pero la concreción de la educación está en que el hombre se convierta en hombre y abandone los aspectos bestiales de su naturaleza imperfecta, ¿verdad? De lo que llamamos de alguna manera civilización, pero muchas veces en nombre de la civilización se han cometido también terroríficas situaciones de imposición del que tiene mayor poderío sobre el que no lo tiene o sobre el que está bien intencionado, ¿verdad? Bueno, esto es para seguir hablando, pero bueno, hagamos un ámbito de intercambio, de charla, de libre pensamiento, donde más allá de las religiones, más allá de las nacionalidades, más allá de las concepciones ideológicas, que muchas veces responden más a los intereses de tipo materialista que a las propias ideologías, ¿verdad? Porque es lógico que una persona tiene el derecho de tener una concepción de la vida vinculada con una ideología también, ¿por qué no? Pero eso no lo lleva a la impostura, ¿no es cierto? A la imposición o a usar el poder para después ponerse verticalmente o autocráticamente frente a los otros, ¿no? Si tenemos un poder, el poder es para poder compartir, ¿no? Compartir. Bueno, así que si a alguno le interesa charlas de esta índole, lo más libres posible de todo tipo de prejuicio, ¿no? Porque las brechas prejuiciosas nos dividen y la división es lo que
necesitan justamente los violentos, ¿no? Nosotros por suerte tenemos hombres de la cultura, y la cultura se desarrolla siempre en la paz, porque en la guerra o en la cuestión bélica, ahí ya no, se acaba la cultura, se acaba el arte, se acaba todo lo que le conviene al ser humano, y lo único lo que acontece es la destrucción y los negocios que se generan en la guerra, con armas cada día más sofisticadas, que se me imaginan más caras también. Bueno, es decir, hagamos un ámbito para todos, los niños que también nos enseñan tanto, los adultos, que aunque seamos viejos, todavía las neuronas y nuestros sentimientos están vivos, y necesitamos que se nos respete en ese espacio, y los jóvenes, que son los más libres pensadores, pero pensar por la propia cabeza, ser libre pensador, no agarrarse por ahí de una teoría, un paradigma y pensar conforme a eso. Bueno, sí, conozcamos eso, pero después preguntémonos nosotros qué pienso yo, ¿no?, acerca de eso. Y si no me acostumbro a pensar por mi cabeza, y bueno, estoy pensando con el producto de cabezas ajenas, y a veces son cabezas que tampoco son introspectivas o reflexivas, son cabezas que mercantilizadas, es decir, que responden a intereses materiales y no a los intereses de la humanidad concreta, de todos los seres humanos en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Vivimos en un planeta maravilloso, no lo hagamos pelota, no lo sigamos haciendo pelota, por favor, y pongamos todo el conocimiento y la famosa ciencia, que parece que fuera la diosa de las diosas, cuando tiene que ser un ámbito de búsqueda continua y de humildad. Solo sé que no sé nada, nos decía Sócrates, y era uno de los más sabios de la antigüedad. Y bueno, hoy muchos dicen, solo sé que sé todo, y el todo es muy alejado de la verdadera búsqueda. Bueno, si los aburrí, mis disculpas, el ámbito de intercambio queda abierto, y si alguno ya lo tiene generado, si les parece bien invitar a esta viejita rezongona, o como quieran llamarla, invítenme, que mientras tenga una sola neurona y esa me funcione, voy a estar en disposición de compartir y de intercambiar, ¿no?, para las mejores búsquedas. Y yo, humildemente, lo que puedo aportar es en educación, porque logramos concretar una gestión que nos permitió, no solamente a los que hicimos la gestión, ¿no?, que siempre se hace en forma compartida, nadie puede gestionar solo, ¿no?, porque si no sería un peso terrible, y un equívoco además, porque solo no el camino es para la equivocación. Bueno, pero logramos hacer un proyecto educativo que resultó muy exitoso, y realmente podría ser un modelito simplemente, un modelito más para la transformación educativa, ¿no es cierto? Desde la escuela pública y con la escuela privada también, porque si no vamos a ser separatistas y vamos a hacer brecha entre privados y oficialistas, sabemos muy bien la necesidad que existe de la coexistencia de los dos sistemas, si los dos apuntan a los objetivos humanizantes de sus queridos alumnos y familias, y entonces no hay por qué
establecer ninguna brecha, ¿verdad? A lo sumo habría que solucionar los problemas económicos que pueden suscitarse en algunos, que hay algunas diferencias económicas, bueno, pero eso con el diálogo se soluciona, y con una intervención de un Estado que realmente sea colaborativo, se podría llegar a que la cosa no sea ni tan cara para algunos, ni tan regalada para otros, ¿verdad? Es decir, que regalada, tendríamos que aclarar cuál es ese concepto, no es el momento, pero bueno, me quedo abierta a las críticas y si les parece bien, me invitan, iré con mi bastoncito y mis montones de años y mi mochila de experiencias que hemos logrado compartidas con las maestras, los profesores, los alumnos, las familias que han colaborado tanto y han hecho historia juntos, han hecho una historia escolar muy linda, y como nosotros hicimos una historia escolar muy linda, la hicimos nosotros y la hicieron los que estuvieron antes que nosotros, y aspiramos a que la puedan seguir haciendo los que vengan después, para lo cual no hay que cercenar la escuela, hay que tenerla enterita, porque los espacios son necesarios y el que quiere escuela tiene que lograr su espacio primero, como lo logramos nosotros, desde una escuela muy pobrecita, otorgada por un fundador, diríamos un pionero, como fue Juan Berizo y Luis Berizo, su hermano, que fue tan democrático que mandó sus propios hijos, Luis, a esa escuelita humilde, que en 1885 donaron para que pudiera funcionar la idea sarmientina, inspirada en la ley 1420, gratuita, para que fuera para todos, los que tuvieran dinero y los que no tuvieran, obligatoria, porque sabemos que si el padre no está concientizado, el padre y la madre, puede ocurrir que el nene le diga, yo no quiero ir a la escuela. Bueno, no vayas, querido, y después sea un analfabeto que no pueda defenderse en la vida. Yo tengo justamente un relato cercano de quien fuera mi madre, ¿no? Que pobrecita en su momento se encaprichó y no quiso ir a la escuela. Y los padres le dijeron, bueno, quédate. Y así le fue a mi pobre madre, ¿no? Que le costó bastante luchar en la vida porque arrastraba esta carencia, ¿no? Bueno, y además el tema de que sea laica. Laica no quiere decir que sea antirreligiosa, todo lo contrario. Yo no entiendo por qué de mi querida escuela número 2 ha desaparecido la Virgen de Luján. La encontré en un tacho de basura y la rescaté. Yo digo, pero ¿será posible? ¿Qué es esto? ¿No? Después que me jubilé, cuando seguía manteniendo los sitios que se destruyeron, porque hoy en día no están y nunca contestó a nadie por qué no están, y encontré la Virgen en una caja, porque no sé de dónde vino eso. Entonces yo digo, una escuela pública y saca la Virgen, y si la escuela no es católica tampoco, pero respeta a la Virgen, y si, porque el laicismo no es la antirreligiosidad, el laicismo es el respeto a la religiosidad diversa. Entonces, ¿qué cosas nos pasan? ¿Qué cosas brutales? ¿Qué ignorancia? Realmente yo a veces pienso, ¿no? Cuando Jesús en la cruz decía, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Pero realmente a veces uno dice, no es maldad, es ignorancia. Pero también uno se pregunta, la ignorancia, no, cuando se mantiene pudiendo hacer la luz con el conocimiento, no sé si es maldad. Perdóname, Jesús, si disiento contigo quizá un poquito en esto.
Bueno, así que avanti, avanti con la paz, avanti con la colaboración, avanti con sacarnos las vergüenzas de encima. Tenemos vergüenza de hablar, tenemos vergüenza de manifestarnos, tenemos miedo de qué dirán de nosotros. Que digan lo que digan, por Dios, si estamos bien inspirados y no le hacemos mal a nadie, que vengan, que seamos valientes para vivir, si total nos vamos a morir igual. Pero no vamos a buscar la muerte, vamos a buscar la vida, por favor. Pero escondiéndonos en las cuevas del miedo, en las cuevas del prejuicio, en las cuevas de no te metas, ahí no vamos a hacer nada realmente. Evidentemente salgamos de la cueva. Quizás sea una cueva medio prehistórica en los tiempos contemporáneos. Vaya a saber cómo será la verdad de la milanesa. Sigamos buscando. Gracias a todos por aguantarme siempre. A los que disienten conmigo les agradezco, porque si no me la voy a creer totalmente. Y yo puedo estar equivocada y me pueden ayudar a desequivocarme. Bueno, los quiero mucho a todos. Y gracias por seguir aguantando esta vieja que no termina de manifestarse. Gracias. Bueno, gracias. Un beso enorme.